Bienvenidos a Marica Sí Se Puede, un podcast diseñado para inspirar a través de las historias de personas que han enfrentado grandes desafíos y han logrado transformar sus vidas, porque Marica sí se puede. Alejo, bienvenido al podcast de Marica Sí Se Puede, hermano. Muchas Qué gracias, bueno, qué David. bueno que estés acá. Gracias por la Alejo, y invitación. nada, la verdad es que para poder llegar a ese punto de que nos digas cómo has llegado y cómo has logrado lo que estás logrando en estos momentos y muchas cosas más que vienen, obviamente, es importante conocer un poco más la historia, ese origen de dónde viene Alejo. Leo, cuéntame un poco acerca de tu infancia, tu vida allá en Cali. Bueno, sí, pues nacido en Cali, Colombia, fue una infancia bastante alegre. Tenía una facilidad muy grande para lo que era el dibujo, pintar, crear. Siempre fui como muy creativo en ese aspecto. Y también me gustaba pues practicar lo que era el fútbol. Y ese era como el sueño de mi papá, la verdad. Pero el arte siempre fue el arte siempre me acompañó mucho, para todo lado. Todo lo que era, creativo, siempre estuvo ahí. Y la verdad que me fue muy bien, porque hasta en el colegio pintaba murales y hacía cosas bastante chéveres. Cuando mencionabas que era el sueño de tu papá, ¿era que tú fueras futbolista o cuál era el sueño de tu papá? Sí, Sí, también. En esa época, pues, yo creo que como todo padre colombiano que tiene hijo varón, tú sabes, a todos los enrolan en 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 el en fútbol. fútbol en algún momento. Y sí, sí, también, pues, practiqué fútbol, estuve en una escuela, era buen deportista, buen atleta, pero estaba, pues, muy niño, y creo que también basado en eso, uno a veces hace las cosas como más por cumplir y com como por divertirse. Sí. No es tanto, no lo ve tan serio, pero esa era como la idea. Tu mamá profesora, tu Sí, papá comerciante. Pero, ¿cuál era tu sueño en ese momento cuando eras niño? Cuando eras niño, ¿qué decías? Yo cuando grande quiero ser. yo quería ser profesor de artes, Okey. ya, profesor de artes, eso era lo que me apasionaba, y era algo muy gracioso porque ver cómo el arte ha en estos momentos ya un poco más con más edad he evolucionado y ya empiezo a entender muchos de los conceptos que antes a lo mejor eran como muy básicos, las estructuras del arte, todo lo que eran los fundamentos. Y eso ahora me ha ayudado a hacer otras cosas y amplificar el espectro de lo que yo veo mucho más abierto. Estaban en Colombia bien, tú con tu infancia, el fútbol, el arte, tus Ya, sueños, y llega un momento en la vida de tu familia en la cual tienen que salir de Colombia. Cuéntanos un poco qué fue lo que pasó en ya. esa salida de Colombia, y qué recuerdas de ello. Eso fue una época que fue un poco triste, nostálgica, porque nosotros salimos de Cali, literalmente con el pensamiento de que eran unas vacaciones. Originalmente, te lo puedo decir, a nosotros no nos habían dicho por qué íbamos a salir. Yo me vine a dar cuenta fue cuando ya estábamos por fuera del país y pues, mi papá era comerciante y a mi papá prácticamente lo estaban extorsionando, ¿no? Eh, Dado el negocio en el que estaba en ese momento, que era la ganadería. Y por cosas de la vida, pues salimos, llegamos a Nueva York y ahí estuvimos un tiempo y justo para ese tiempo pasó lo de las Torres Gemelas, lo del 9/11 en septiembre. Estuvimos muy cerca de el lugar donde se vivió esta tragedia y eso fue un momento que pues paralizó todo el mundo, ¿no? Y sí, salimos de Cali sin saber cómo o qué íbamos o cuándo íbamos a volver en quote unquote
vacaciones. ¿Pensabas que era temporal en ese momento? Cuando te dijeron algo, bueno, vamos a ir, pero regresamos, o pensaste más que era como unas vacaciones, o a esa edad, ¿qué es lo que estabas pensando? Sí, pues, como te digo, a lo que yo tengo entendido hasta hoy era de que íbamos a salir de viaje y íbamos a tomarnos como un tiempo y como a pasear, Ya. porque nosotros no nos llevamos nada de Cali, salimos con una maleta. Entonces, fueron momentos que fueron yo ahora que trato de recordarlos y en detalle, la verdad no hubo como esa tristeza de como que, me voy de Cali, no voy a volver o no tenía como ese sentimiento porque no tenía ese concepto de que no iba a volver, sino que salimos por vacaciones, etcétera. Pero, en parte creo que fue la mejor opción de esa manera, porque ya cuando llegué a Estados Unidos y después de Estados Unidos que pasamos a Canadá, vi el mundo un poco diferente, vi otras oportunidades, em, y creo que en ese momento estaba, pues, obviamente bajo el cargo de mis papás. Fue una de las mejores decisiones que ellos hubieran podido tomar, y la forma en cómo lo hicieron es totalmente respetable, ¿ya? Y no te voy a mentir, o sea, creo que hay cosas que uno puede cargar en la vida, como hold grudges, ¿no? Que tú puedas tener algún resentimiento A o B, pero al contrario, yo hoy en día siempre le agradezco mucho a mis papás por cómo han hecho las cosas y hasta dónde han llevado y han logrado tenernos a nosotros y ese éxito con sus hijos, ¿no? Alejo, me quiero regresar un poco más a los Estados Unidos para dar ese poquitico más de contexto. Salen de Colombia, al momento de ese viaje, ¿era de alguna manera como que vamos es a pasear o es algo temporal? Llegan a los Estados Unidos, ¿dónde se radican allá? ¿De quién se quedan o cómo llegaron a los Estados Unidos? Ya, mi papá tenía un apartamento donde él ya estaba radicado en Estados Unidos. Entonces, nosotros prácticamente llegamos a verlo a él. Para darte un poco de contexto, mi papá ya había salido del país ¿O él unos salió meses, primero? sí, él había salido unos meses antes de nosotros y entonces ya era el proceso como de traer la familia, ¿no? Correcto. Entonces, cuando nosotros salimos era mi mamá, mi hermano y yo. Ya mi papá estaba ya en Nueva York, ya él ya estaba viviendo, trabajando y haciendo sus cosas. Vamos a regresarnos un poco a ese día del 9/11, que me parece muy importante, lo recuerdo y creo que obviamente todo el mundo lo recuerda, un día muy particular. ¿Qué recuerdas de ese día exactamente viviendo allá en Nueva York y pasa lo de las Torres Gemelas? Bueno, mira, nosotros estábamos, yo no estaba estudiando en ese momento, estaba en casa, recuerdo, y de repente en todos los noticieros, pues la radio, las televisiones, todo como que se paralizó y breaking news, y pues todo como natural, ¿no? Tú vas, prendes el televisor y, bueno, ¿qué está pasando? Y en ese momento, pues ya una de las torres ya había sido impactada, y se veía que había humo, había mucho caos. Y, y uno como que se queda mirando esas imágenes en vivo y como que uno no las cree. Yo personalmente no la creía. Y cuando yo digo, sí, ¿será que es verdad? Vamos a mirar. Y yo abro la puerta de mi casa y veo afuera y veo una nube de humo, se ve. O sea, ¿qué tan lejos estaban de tu casa Yo creo que al estábamos centro? aproximadamente unos 20 minutos, no estábamos muy lejos Y se veía y se el veía, número. sí, no estábamos muy lejos, estábamos unos 20 minutos de la isla, de Manhattan. Y, y en ese momento es cuando tú entiendes, Sí, o sea, pasó. entra el pánico, o sea, Ay, entras como en marica. pánico. Em, y justo después de ese momento de las torres, pues obviamente, tú sabes, Estados Unidos entró en paro. Empezaron todos los measures de seguridad, cerraron el país, no habían vuelos, no había una cosa, no había otra. em, Cerraron la frontera y basado en eso, pues ya después mi papá tenía un amigo en Canadá y en conversación le dijo:
pues en Estados Unidos la cosa no es que creo que vaya a mejorar mucho, Ujú. em, pues por las razones de seguridad, etcétera, porque nadie sabía en sí qué iba a pasar. Entonces él le dijo, ¿por qué no vienes acá? Y acá también tienes una oportunidad de hacer papeles, de tener un futuro con tu familia. Y así fue. Fue literalmente como una conversación Y y arrancamos. arrancamos. ¿Cuánto duran en Estados Unidos? En Estados Unidos yo estuve por lo menos casi un año, unos 9 meses plus, casi, sí, casi un añito. Y cuando tus papás te dijeron: "Hijo, empaque otra vez que nos tenemos que ir para Canadá", ¿qué fue lo que pensaste? Como, ¿otra aventura o, uy, qué es lo que está pasando acá? Sí, pues la verdad creo que uno como niño, yo tenía que 13 años en ese momento, uno piensa como que bueno, ¿y ahora para dónde? ¿No? Pues tú estás como a la merced de a donde te lleven. Ujú. Mm. Pero de nuevo, o sea, fue algo que creo que uno deposita tanto la confianza en los papás de uno, que ellos saben lo que están haciendo, que uno no se cuestiona muchas cosas en ese sentido. Pues Sí, tú ves el caos de lo que está pasando, ¿no? Porque pues ya a esa edad como que tú tienes un conocimiento de lo que es malo y que es bueno y que es como peligroso. En todo caso, sí, fue como otro momento donde, ok, vamos a empacar maletas y ¿qué hay que hacer? llegan a Canadá, ¿qué pasa entonces ahí? Llegamos a Canadá y llegamos también, por eso fue justo después ¿eso fue cuando? Septiembre, octubre, si no estoy mal, justo después de las torres. em, y era una época muy fría también, ¿no? Y ese iba a ser como nuestro primer invierno en sí, Ay, ay, ay. porque yo había viajado a, a Nueva York de muy niño, pero no tenía muchas memorias, excepto por fotos que mi mamá me mostraba cuando tenía como 4 o 5 años. Es más, mis papás viajaban mucho a Estados Unidos por cuestiones de negocio y una cosa, pues mi papá. Y llegó un punto donde yo pude haber sido, como dice, ciudadano americano en algún momento, pero pues No sé. no se no se dieron las cosas. No se dieron las cosas. Ujú. Llegamos a Canadá, fue un invierno que fue bastante frío, eh, y de nuevo, como que ya, bueno, ya estamos en Canadá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya en ese momento la información era un poco más clara. Ya mis papás ya tenían como ese plan, bueno, no, aquí nos vamos a quedar, aquí vamos a construir, aquí vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, ustedes van a estudiar, van a aprender el idioma, aquí hay oportunidades, aquí hay 2, 3, 4, 5 cosas que podemos hacer. Llegaste sin inglés, llegaste sin nada, llegaste como muchos perdido con el idioma a iniciar una nueva escuela, nuevos amigos. ¿Cómo fue ese choque cultural y del idioma? En sí, o sea, fue algo que creo que como todos hispanos o latinos nos afecta, y es un proceso, ¿no? Es un proceso de aprender, es un proceso de incorporarse a la cultura, de estar en lugares y de tratar de comunicarte, ¿no? Para poder sobrevivir, porque es prácticamente eso, es comunicación para poder sobrevivir y hacer cosas muy básicas. Entonces, la ventaja que yo tuve fue de que tenía 13, 14 años ya, entonces uno de niño creo que aprende o absorbe Más más rápido. rápido la información. Entonces, yo creo que ya en 6 meses, un año, yo ya estaba prácticamente, tenía una buena base y ya con eso yo le ayudaba a mis papás. Entonces, yo era el acompañante, el que iba al banco, el acompañante que iba a las citas del dentista, a la del médico, como todos Marica, es increíble los eso. niños latinos, me Sí, imagino que le han ayudado a sus papás en algún momento. es increíble eso, la verdad, cómo.
lo que cuentas pasa muy a menudo. O sea, el niño llega, va a la escuela, los papás trabajan duro en lo Sí. que sea, renovaciones, construcción, limpie, lo que le toque para trabajar, pues a muchos, ¿no? Y el niño está estudiando, 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 y después para cualquier cita médica, lo que sea, digo, venga, pues que necesito un traductor. Se convierte uno en el traductor de los papás. Sí, Eso sí. es extraño, pero es bonito también, es bonito. Y entonces uno empieza a ver, pues uno se empieza a desenvolver, tú sabes, a crear amistades, a crear grupos. am, y usualmente los latinos, cuando uno llega acá, uno es buscando latinos, ¿no? Siempre es como que el go-to. Sí, sí. Usted busca como su cultura, su gente, una cosa a la otra. Pero algo que es muy curioso fue que a mí cuando nosotros llegamos, una persona se me acercó y me dijo: "¿Usted quiere llegar lejos aquí?". Y yo: "Sí, claro", me dijo. Lo primero que me dijo: "No se acerque a los latinos". Y eso toda la vida me quedó sonando. Y yo me rascaba la cabeza y yo decía: "¿Pero por qué van a decir una cosa de esas?", ¿no? Y creo que hay una como un misconception, ¿no? Una idea de pronto que es muy errada, donde de verdad hay personas que piensan de que entre los latinos no se ayudan, o entre los latinos hay como mucha como Envidia, envidia, son rivalidad. muy mañosos, o son muchas cosas. Yo te soy muy sincero, o sea, creo que en el punto donde nosotros estamos ahora, hay demasiadas oportunidades como para seguir pensando eso. Y creo que estamos en el mejor momento de la historia de ser latino para que nosotros continuemos con esas ideas. Y amarnos, querernos, unirnos, creo que hace parte de, más aún cuando otras culturas ven todo lo que nosotros podemos ofrecer. De pronto antes, mucho antes, 20 años atrás, ¿no? Pues tú llegas y es como, ¿tú dónde vienes? Oh, yo vengo de un país tercermundista, ¿no? Third world country. Pero creo que ahora es muy diferente. Y yo Entonces, creo que allá vamos a llegar con el podcast en esta parte, cuando mencionas eso, porque yo considero que tú y AC Productions está haciendo algo en pro de esa parte de la comunidad. Ya vamos a llegar. Pero regresémonos un poco a la parte de la infancia. Me habías contado también una oportunidad de que te cambiaste el nombre. ¿Te gustaría compartir esa historia y el por qué? bueno, el nombre nunca me lo cambié, pero mi nombre completo, yo tengo mi primer nombre y mi segundo nombre y mi apellido. Entonces, mi primer nombre es John y mi segundo nombre es Alejandro, John Alejandro. John Alejandro. Entonces, John Alejandro Caicedo. Resulta de que cuando yo llegué a Canadá y ya empecé a estudiar, y tú sabes, uno estudia y uno ya después búsquese un part-time, un trabajito que le cubra sus gastos, y empecé a buscar oportunidades. Y en la hoja de vida, mi resume, siempre colocaba John Alejandro Caicedo. Y por alguna razón como que no pegaban, Mm, no pegaban, no tenía mucha suerte. em, y después dije, bueno, voy a quitarle el Alejandro y solamente voy a dejar John Caicedo. Caicedo puede ser europeo, sí, sí, o puede sea, ser, no se sabe, ni idea. en todo caso, y lo empecé a manejar de esa manera, John. Y cuando me llamaban, "Oh, is John there?". "Yeah, oh, John speaking". "Ok, vengo a una entrevista, no hay problema". Qué cosa tan loca, güey. Y empecé a moverme por ese gremio, por esa línea de trabajos, y todo era John, John, John. Y algo que era un poco gracioso, era que la gente tampoco sabía pronunciar Alejandro. Entonces decían Alexander, no sé por qué. No fue hasta como cuando Lady Gaga sacó esa canción de Alejandro, 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 como que Ahí sí aprendieron a decir Alejandro. ahí como que pegó.
Pero en sí, fueron épocas que John era el guy, era el man, John. Marica, yo te pregunto eso, ¿sabes por qué? Porque, ah, cuando lo mencionaste, yo dije: sí, yo no había caído en cuenta, weón, de que hay muchas personas que han hecho lo mismo, pero no me había dado cuenta como en realidad lo pensé, pero nunca lo había dicho como con las propias palabras de decir: "Marica, a mí me ha tocado que yo me he presentado, my name is David", y me dicen: "What's your real name?", como, "¿Cuál es tu nombre real?", y yo: pues, o sea, en español, David, pero pues es mi nombre. Yeah. Como, pero es como algo, digamos, racista, huevón. No sé si la palabra sea racista, no sé si la palabra ideal sea racista, pero como que, marica, que, o sea, porque soy latino, ¿qué esperas que me llame como? Carlos, Juan, Pedro, o sea, ¿qué nombre es latino y qué nombre no es latino? Pero la gente a veces es complicado y hay muchas personas que se cambian el nombre, huevón. Se llama Juan, se pone John. Se llama Andrés, se pone Andrew. Para lo mismo, Sí, sí, porque realmente es complicado. Cuando uno llamas una reserva en un restaurante, en un hotel, en algún sitio, marica, uno no sabe quién está detrás del teléfono y quién sea esa persona que no le guste, "Oh, no, we're booked", o "No, tal cosa", y chao, pasa, porque realmente pasa. sí, yo Entonces creo, es complicado. Lo que dices de las hojas de vida, man, es increíble. Así la gente no lo diga, la gente mira la hoja de vida y dice el nombre, uy, este es de tal cultura, tal cosa. No, este no. Pero si es un John Smith, ok, vamos a mirar a John Smith, vamos a ver qué estudios tiene. Ahí sí como que atrae mucho más al ojo. Es algo triste que no debería pasar, pero pasa. Y por sí, eso quería hacer el comentario del por qué lo de John. Y me lo estás, o sea, es sí, recalcando, sí, exacto, me lo confirmando. estás diciendo, confirmando la palabra que estaba buscando, me lo estás confirmando. Dice, marica, me cambié a John y, hey, John speaking, ahí sí, pero con tu nombre, Alejo, que no lo podían pronunciar, quizá no era tan atractivo. Es Ya, un tema increíble, güey. sí, sí, sí. Y yo te cuento una anécdota muy personal en la cual cuando salí de hacer mi carrera en broadcasting, en radio media, estaba justo ya para graduarme literalmente a meses, entonces nosotros teníamos que preparar nuestras hojas de vida y prácticamente ir a presentarlas y buscar trabajo, ¿no? Entonces en college, en la universidad, te, te dan un pequeño curso de cómo más o menos estructurar la hoja de vida. Y en ese momento yo la pensé, yo dije: "Ah, ¿será que coloco a Alejandro?". No estaba muy seguro. Entonces, resulta de que dije: "No, todavía no es el momento". Coloqué John Caicedo, eh, fui y me presenté personalmente, sin appointment ni sin nada, a una de las mejores estaciones de radio, que había en ese momento. Eso fue como en el 2017. em, me presenté, eh, "Hola, sí, buenas tardes, estoy aquí, quiero una oportunidad de trabajo". Y me miraron raro, como que, okey. Y resulta de que ahora el manager, la persona que me hizo la entrevista, es un buen amigo mío ahora. Cuando nos sentamos, él empezó a mirar la hoja de vida y documentación. Tú sabes que a veces le piden a uno IDs, Ujú. etcétera. Entonces, pues, en mi documentación no aparezco con el nombre completo. Y él me dice: "¿Tú te llamas Alejandro?". Y yo le digo: "Sí". Y yo me puse nervioso. Ok, Yo me puse nervioso, hasta aquí me llegó el me puse trabajo. nervioso. Y él me dijo: "¿Y tú por qué no lo colocas en la hoja de vida?". Y me dice: "A mí me encantaría llamarte Alejandro". Entonces Con el acento y todo, ya, ya. para larga historia corta, pues, obtuve mi trabajo dentro de la estación de radio. Creo que fue uno de los primeros latinos DJs, se puede decir.
que ha entrado a una empresa en Canadá de esa magnitud, gracias a Dios. Y así empezó, y desde esa época, 2016, 2017, fue donde yo empecé a utilizar más el Alejandro en lo que era mi hoja de vida, mi resume. Sea interesante esa historia del Alejandro, de cómo hiciste el switch. Yeah. Alejandro, ahora vamos a hablar de todos los trabajos que tuviste en construcción, cómo llegaste a ser DJ, cómo empezó ese tema de la música. Vamos a hablar un poco de ese tema. Bueno, yo creo que como todos los latinos, cuando tú llegas aquí a Canadá y en busca de oportunidades, tú tienes que em, nadar y tomar experiencia en lo que te encuentres, pues para cubrir tus necesidades, ¿no? Y creo que nos pasa a todos. em, y eso es algo que ahora, en este momento que ya estoy al otro lado, por así decir, haciendo lo que yo amo, la verdad aprecio mucho y respeto, no sabes el respeto que le tengo a todas las personas que hacen ese tipo de trabajos todos los días. Y creo que es algo de admirar y que no hay y ningún trabajo es deshonra, como dicen, ¿no? Sí, cuando recién llegué a Canadá, trabajaba en construcción, le ayudaba a mi papá a colocar insulation en los basements. Tú sabes, esa fibra de vidrio rosada, a pegarla Ujú. en los basements. Como es de bueno en el verano pegar eso que le pica a No, uno. en verano, en invierno, Ay, que ay, sea. ay, Y muchachos. aprendí a hacer eso. Él trabajaba en eso en un punto y ayudándole, vamos a trabajar, vamos a bolear y qué hay que hacer, ¿no? Lo hemos mencionado en varios podcasts y quizás se seguirá mencionando en varios, porque es parte de esa historia del latino que viene acá a trabajar en construcción, limpieza, en ese tipo de trabajos que son realmente, digamos, mal vistos en nuestros países. Y cuando uno llega acá, uno se da cuenta de, ah, marica, ¿cómo así? Es que construcción da tanto dinero. Ah, marica, ¿es que hace limpieza? Sí, pero tiene una compañía de limpieza con 3, 4, 5, 6 más personas, 20 personas. Tiene una casa divina, vive súper bien, apartamento en Cali, en Bogotá, en Medellín o en Perú, de donde sea. Y uno dice, marica, es que eso es un trabajo digno, muy buen pago. Y uno dice, marica, eso es, pero como, o mesero, huevón. Hay gente que uno dice, hay meseros de carrera de vida que tienen muy buena estabilidad económica debido a eso, a que es su trabajo como tal. Entonces, esas carreras que uno a veces en sus países menosprecia y acá son totalmente distintos. Yo creo que todo es la mentalidad de cómo nos forman en nuestros países, ¿no? De como menospreciar esos trabajos de cierta manera. Y, y aquí la habilidad que tienen muchas personas para darle como ese scale, ¿no? De Ujú. convertirlo en una empresa algo más grande y tener de 5 hasta 100 empleados, ¿no? Ajá. Y mucho más. Yo tengo varios amigos conocidos que tienen muy buenos ingresos por, por sus empresas. Y obviamente llevan en eso, no estoy hablando 3 años, llevan 15 20 años dándole parejo sin parar y ya hoy en día, en los últimos 5 o 10 años, están viendo esos frutos, ¿no? Porque aquí es como todo, tú le trabajas a alguien, coge la experiencia y usualmente los que tienen esos dominios son italianos, portugueses, griegos y así, así por decir, ¿no? Pero, pero como te digo, o sea, son carreras o son industrias donde hay mucha oportunidad también. Y ahora que, digamos, toda la tecnología que nos está, como decir, opacando tantas cosas porque es algo que ya es demasiado con el AI y todo, eh, va a haber una gran necesidad de personal en ese tipo de trabajos, porque No no mucha todo, gente lo va a hacer. ya muchos trabajos que son automatizados,
digamos, trabajos administrativos de oficina, que son solamente así, van a salir, ¿no? Entonces, esos trabajos que son, se le puede decir como blue collar, ¿no? Van a tener un empuje excepcional. Alejo, termina la escuela, ¿estudias algo o sales inmediatamente a trabajar o estudias y trabajas y qué estudiaste? Eh, bueno, yo me gradué acá en Canadá de una academia de artes, y pues precisamente por todo lo que era eso, O sea, de hasta ahí vamos enrutadito con lo del arte, el arte, tu sueño de niño en Colombia, Estados Unidos, Canadá, todavía va enrutadito lo del arte. O sea, correcto, hasta el momento Alejo va derecho a ser profesor de arte prácticamente hasta el momento. claro, claro. Entonces, ¿cómo y cuándo llega lo de DJ? Entonces, mi papá, él siempre fue lo que se llama un melómano. En Cali le dicen melómanos a la gente que le gusta la salsa, el golpe, y son como coleccionistas. De música, entre Exacto. música y música como locos. Y tienen como ese conocimiento de cierto estilo, y eso es algo que es eh, como muy caleño, Ujú. digo, ¿no? Porque eso es lo que ese es el término que se utilizaba o se utiliza hoy en día todavía en Cali, los melómanos, los que tienen ese conocimiento fuerte de la salsa. Y mi papá siempre le gustó eso. Y, aún así, cuando yo era niño y estaba corriendo en la casa jugando, mi papá colocaba música, me decía: Alejito, venga, siéntese aquí". Me sentaba, me decía: "Escuche ese tema". Okey. ¿Hay quien canta? Okey. Oscar de León, okey. O Dimensión Latina, okey. Tema Llorarás, compositor tal, can escritor tal, Oh, wow. y me daba así Toda la información. toda la estructura de okey, y dejaba que me fuera. Y pues, tú sabes, uno de niño como que: "Ah, sí, yo voy a ir a jugar". Al otro día volvía, me colocaba la misma canción. ¿Quién canta ahí? ¿Qué orquesta es? ¿Quién es? Imagínate tú llevar una vida desde tu niñez a tu adolescencia y todos los días estar en ese. No, marica. Entonces, en parte me convertí como en una biblioteca con un conocimiento muy niño de ese tema. Ahora hacemos la prueba, colocamos una canción y me tiene que decir quién lo canta, quién es el autor, todo, huevón. Ay, marica. De pronto, de pronto. Y entonces, en base de eso, ya aquí en Canadá, cuando nosotros llegamos, mi papá con su conocimiento de melómano, entonces él vio que había una oportunidad de hacer fiestas. Entonces él fue, invirtió en unos equipos y tal, y empezamos con fiestas familiares. Ah, que necesitamos un DJ para tal cosa. Y papá, bueno, vamos. Yo le ayudo. Ah, ¿cuánto está? En esa época estamos hablando de 20 años atrás, ¿no? 20 años atrás. Y empezamos Y tú a, de ayudante. y yo era el ayudante. Entonces mi Claro. papá me decía, usted sabe reggaetón, usted sabe merengue, usted sabe, ¿cuál es el otro? Ah, bachata, eso que bailan los dominicanos, porque la bachata era nueva en ese tiempo. También, por Romeo Santos y Sí, sí, sí. Aventura, que Está pegando ahí la moda de la exacto, bachata ese y era eso. el momento de Aventura y eso. Entonces, él era más salsero y yo era más urbano, tropical, Tropical, las sí, sí. cositas, entonces nos dividíamos el rol. Entonces él hacía el lado salsero y en esa época tocábamos con CDs. Entonces mi papá organizaba sus CDs, yo organizaba los míos y nos íbamos a las fiestas. Pero yo era muy tímido. Eso era algo que yo sí no podía, yo era demasiado tímido. Entonces mi papá me decía: "Vaya, hable con tal persona". Yo: "No, no, 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 yo no voy a hablar por ella, vaya a preguntar". "No, no, 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 a mí déjeme aquí quietico, yo le detrás de Le pongo la música y ya. yo me escondía. Yo literalmente me escondía, colocábamos la mesa y me agachaba y con los CDs y yo le colocaba y le daba play y yo me escondía. Ay, madre. A mí no me gustaba ser el centro de atención para nada. Y así empezamos, yo le ayudaba, íbamos a una fiesta, un party, tan, hasta que un día, y como yo era tan tímido,
eh, a mí se me en un evento, en una fiesta privada, se me acercó una chica y me dijo: "Oh, tú eres el DJ". Y yo no supe qué responderle. Yo como que: "¿Y mi papá dónde está?". Entonces yo: "Ah, sí, 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 yo soy el DJ". Y la expresión de la cara de ella cambió la forma en como yo empecé a Como quien hacer. dice: "Ay, marica, yo soy el DJ. Tengo que ponerme la camiseta de DJ, tengo que creerme la que soy DJ". Ya, Ese fue ese el fue el el mo el switch. ese fue el switch, porque la cara que ella cuando ella me preguntó: "Ay, ¿y tú eres el DJ?". Pero ella venía así como que, como con esa energía muy femenina, y yo como que: "Ay, no, 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 yo no soy, yo no sé de qué me habla". Y precisamente. Entonces, fue para mí fue como el outlet de pronto darme más a conocer y ser una persona más extrovertida, porque los artistas o las personas que manejamos el mundo del arte, en cierto aspecto, son muy introvertidas. Entonces, el conocimiento, la forma, la percepción de cómo nosotros miramos el mundo es muy diferente, ¿ya? Un artista, tú los ves encerrados o caminando solos, o son personas que son más. Muy nocturnas también, su cerebro se les abre como de Ujú. noche para crear, para Sí, pensar, para todo. Duermen hasta tarde. sí, es otro, Alguna pues, sí, el mundo de los ojos de un artista es muy diferente. Pero hoy en día, como te digo, eso ha catapultado, ha ayudado muchas otras cosas dentro de mis proyectos para poder hacer lo que yo hago hoy. ¿cuál fue tu primera residencia como DJ? ¿Cuándo dijiste: Ujú. "Marica, sí, soy DJ Alejo"? ¿Y cuándo dijiste: "No voy a ser DJ John, voy a ser DJ Alejo y ese es mi nombre y así me voy a colocar mi marca personal"? Pues, después de todos estos eventos que tuvimos, acompañando a mi papá, yo no tenía, en sí, no tenía nombre de DJ. Entonces, yo busqué, empecé a buscar y dije, pues, no me voy a poner a inventar mucho, y quiero algo que se sienta como home, que se sienta como que tú estás en casa. Y entonces mi mamá toda la vida me decía Alejito, Alejito o Alejo, Alejito, Alejo, Alejo, venga, Alejo, Alejito, Alejo. Y yo pensando, yo, ¿qué puedo hacer? Alejito, no, Alejito es como muy diminutivo, pero yo quiero algo que tenga esa resonancia, y que yo lo pueda, cargar por un largo tiempo, y que cuando yo lo presente a otras personas, las personas digan: "Ah, sí, Sí. tal, okey". Y dije: "DJ Alejo". Y es más, yo se lo presenté a mi papá, y mi papá lo único que hizo fue reírse en ese momento, y quedó DJ Alejo. Sí, papá, tengo una idea súper poderosa. Me llamo Alejo, me dicen Alejo y mi nombre va a ser DJ Alejo. ¿Y qué digo, papá? Y mi No. papá me dijo, es que se rascó la cabeza y me dijo: "¿En serio?". Yo: "Sí, pa, este va a ser el nombre". Y, las cosas no pasan por accidente, yo siempre lo he dicho, porque en ese momento en Toronto no había un DJ Alejo. O sea, Original, yo marica, sí. busqué y yo busqué, pues en ese tiempo el internet, tú sabes lo que uno podía buscar, y en los periódicos y eso, quién era o qué DJ Alejo había en Toronto, y no había, no había nadie. Entonces, funcionó. Yo me quedé con DJ Alejo, y en esa época empezamos a hacer, ya yo había cumplido 19 años, empecé yo como a salir más a la vida nocturna, a las discotecas, a ver qué podía encontrar. Em, Empecé con toques muy pequeños, cositas así como que por medio de amigos. Después, me fui para Colombia, volví. Cuando regresé de Colombia, yo ya dije: "Okey, esto es lo que yo quiero hacer, vamos a meterle la ficha". Y fui a tocar la puerta en un sitio, que en ese tiempo era, muy colombiano y era muy reconocido. Y cuando le pregunté al señor, que si me daba una oportunidad, me dijo: "Hágale, mijo, no hay problema".
Usted puede empezar aquí, creo que eran un viernes o un sábado, no recuerdo muy bien. Em, y yo le dije, bueno, ¿y los equipos? Me dijo, no, aquí no hay equipos, traiga los suyos. Y yo, ok, no hay problema. ¿Cuáles? Y yo me fui para mi casa y cuáles equipos, y yo no tengo equipos, no tenía equipos, porque mi papá pues había vendido unas cositas, bueno, habíamos hecho unos cambios y me fui a comprar equipos sin tener ni un peso, nunca se me olvida. Y yo, ay, marica, ¿será que me va a salir? Y qué tal que mañana, la primera noche me digan que no. Mm, Y tú sabes que comprar equipos no es algo que sea barato, es una inversión bastante amplia, ¿sí? Invertimos en los equipos, llegamos al establecimiento, tocamos, tan. Uf, Alejo, me gustó cómo tocó. Regrese el otro sábado. Y yo, ay, Dios mío, gracias. Ok, qué bien. vamos a ver. Y el otro sábado volví. Uf, me gustó cómo tocó. Regresé otra vez el otro sábado. Fueron 3 sábados. Y ya después cuando ya me dijo: "Listo, aquí está, usted está de planta, ya quedó Ya como quedó DJ residente". residente. Entonces, Bien. bien, bien. Alejo, ¿cómo manejaste esa parte de ser tan tímido a dejar de ser tímido, ir, tocar puertas y decir, mira, yo soy DJ, dame una oportunidad? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue esa transición de ser tan tímido a dejarlo de ser? Eh, ¿Exposición o qué fue lo que pasó? sí, yo creo que he corrido con mucha suerte en el sentido de que, aparte de amar lo que yo hago, la gente puede conectar. Y cuando tú conectas con alguien o cuando la gente ya conoce o escucha sobre más o menos lo que tú puedes hacer, o el producto que tú vendes en sí, entre comillas, creo que es mucho más fácil abrir puertas. Entonces, en ese sentido, yo me siento muy afortunado porque siempre que he ido a algún lugar o cuando en esa época iba a algún lugar, a algún sitio, por alguna razón, motivo o circunstancia, ya alguien había hablado sobre mí o les había presentado la idea de tal persona. Y eso fue parte del proceso. No porque iba yo, me creía: "Oh, yo soy tal y ya, o sea, yo soy el man", no. Siempre con mucho respeto, siempre, eh, disculpe, ¿les gustaría, quieren, qué les parece, cómo podemos manejarlo? Ujú. Yo era muy nuevo y la verdad, yo era el DJ en ese momento más joven que había en la industria, más joven que había en la industria, entrando, y yo entré yo quería comerme el mundo, literalmente. Y obviamente para tú llegar entrar a una industria y siempre están como que los que ya tienen camino. Entonces en esa época había mucho roce, muchas cosas, ¿no? Em, pero siempre traté de como manejar las cosas muy, muy amable, ¿no? Sin grosería, Ujú. sin tiradera, ¿no? Siempre fui como muy, muy tranquilo en ese aspecto. Y dije, yo quiero que mi arte hable por mí, que las cosas que yo haga, como me exprese dentro de la música, dentro del DJ y todas esas cosas que estoy haciendo, sean como que lo que me representa. Y así empezamos, prácticamente así empezamos con todo. En cada lugar que tocaba la puerta era de esa manera. ¿Quieren, les parece? Vamos a hacer esto, lo otro. Yo tengo esta visión. Yo creo que su discoteca puede hacer esto, puede hacer lo otro, puede hacer esto. Alejo, mucha gente que está acá en el GTA, en el área de Ontario, de Toronto, te conoce bastante. Para las personas que no te conocen, vamos a darles como un poco vamos como a darle una imagen de qué es lo que ha hecho DJ Alejo en términos de fiestas, rumbas, discotecas, qué artistas has conocido. Como darnos un poco del tema, porque la gente que va a estar viéndonos quizá en estos momentos en Perú, Chile, Ecuador, va a decir, ok, ¿quién es este man? ¿Quién es DJ Alejo? O sea, ¿por qué está ahí sentado hoy? Porque pues yo lo sé, yo sé que tú has tenido una trayectoria, que empezaste muy joven,
muy niño siendo Alejo, pero cuéntanos un poquito como de esas experiencias o cuéntanos algo chévere, un artista que hayas conocido, algo que haya pasado, a quién has abierto quizá un evento o la rumba que haces cada año. Hablemos un poco del tema de DJ y vamos a ingresar también al tema de cómo nace AC Productions. Vale. Bueno, pues para la gente que no me conoce, como dicen, un amigo más, Alejo Caicedo, DJ Alejo. Ya son casi 20 años dentro de la industria y ha sido un proceso que ha sido demasiado gratificante. Hemos conocido muchos artistas. Yo he compartido con J Balvin, con Ozuna, con Oscar de León, Maelo Ruiz, Silvestre Dangond, Farruko, Willy Colón, que en paz descanse. Ahora último estuvimos con Luis Alfonso, em, y así sucesivamente. O sea, creo que hay una pancarta, una cartelera Ujú, bastante amplia. Vamos, digamos, artistas dominicanos, Eddie Herrera, Héctor Acosta del Torito, que son bachateros. Han sido muchos artistas que hemos compartido a través de la trayectoria. Hemos estado con Fonseca, con el grupo Nietzsche. em, o sea, ¿para qué? Tuve la oportunidad también de cuando estaba trabajando en radio con Tiesto. Alejo, ¿en qué momento dices, ok, DJ, soy DJ, ahora llegó el momento de dar ese salto a AC Productions? ¿Y qué es AC Productions? AC Productions es una empresa de entretenimiento que es anglo-latino, y lo que nosotros buscábamos originalmente era una marca que fuera un puente para el mundo tanto latino como canadiense, que uniera los dos. Y eso fue lo que originalmente abrió esa puerta para que nosotros pudiéramos conectar con el público. Y era una empresa de que la gente pudiera tener como esa resonancia, decir, esta empresa me representa, esta empresa hace estos eventos que significan X para mí, que puedan ellos sentirse como en casa, que podamos sentirnos todos en familia como si estuviéramos en la sala, ¿no? Esa fue la gran idea de dónde salió eso. Toda la trayectoria que yo llevaba a lo largo de los años y todas las experiencias que yo he vivido y que yo he viajado también el mundo en ese sentido, por medio de la música. Y hay una cosa de que nos conecta a todos, que es la familia. Y cuando tú te conectas y tú estás con tu familia, tú abres las puertas para que otras cosas pasen. Y es ahí donde está AC Productions. Entonces, AC Productions es eso. Nosotros somos tu empresa, tu familia, a las cuales tú apoyas, tú haces presencia y te sientes como si tú estuvieras en tu casa. Alejo, padre de familia, esposo, con hijas, ¿cómo manejas todo ese tema de tu empresa, Daisy Productions, combinado con tu familia, con los Ujú. eventos, con las obligaciones, con tu trabajo, con todo, absolutamente todo? ¿Cómo es ese manejo del tiempo? Cuéntanos un poquitico de cómo se maneja eso. Bueno, yo creo que para todos los latinos o muchas de las personas que son padres de familia, que son cabeza de familia, que son jefes en la casa, eh, o los jefes que obedecen, como dicen. Exacto. Shout outs to the wifey, ella sabe. Eh, Creo que es importante tener eh, un apoyo. El apoyo de grupo de personas dentro de tu familia es esencial para todo. Y creo que yo te lo había comentado antes, y es tener ese apoyo, ese soporte para poder navegar esas aguas, porque en esta industria es altos y bajos como todo, ¿no? Ser una persona entrepreneur es eso. Y también es demostrarle a tus hijas que también se puede.
que todos los proyectos que tú te pongas en mente, que todo lo que tú plantees en tu vida, que todo lo que tú anheles es alcanzable siempre y cuando tengas tu casa, Dios y el sueño junto. Eso es como lo más importante para uno poder tener ese recorrido. Y lo digo de esa manera porque no estuviera aquí hoy si no fuera por eso. Si yo no tuviera la familia que tengo hoy, no estuviera donde estoy. Si no tuviera las hijas que tengo, no estuviera donde estoy. Si no tuviera la esposa que tengo, no estuviera. Entonces, hay una concepción, hay una idea de que, o personas dicen, yo llego solo. Nadie llega solo. Nadie llega solo. Los CEOs más grandes han tenido 3 4 matrimonios, pero siempre han estado acompañados de alguien. Entonces, creo que eso es algo que es fundamental dentro de todo lo que tú dentro de todo lo que tú, labores o hagas crecer. Y si tú no estás alineado con eso, tú puedes tener éxito, pero no vas a tener la amplificación ni la magnitud de donde de verdad puedes llegar con esas otras cosas anexadas. Alejo, tuve la oportunidad de estar en uno de tus eventos en diciembre, el año pasado, y yo quiero que nos cuentes más un poco de cómo es ese detrás de cámaras, por así llamarlo de alguna manera, de un evento, porque es de alguna manera fácil y quizá triste decir, no, Alejo o el que sea hizo un evento de 300, 400, 500 personas y tantas boletas por tanto, se ganó tanto y ya, o sea, la gente no ve el detrás de cámara, los costos, absolutamente todo. Cuéntanos cómo es ese estrés, ese nivel para crear un evento para personas que están en este país y que dicen, no, es que hacer un evento es muy fácil. Bueno, yo no creo que hacer eventos sea muy fácil. Exacto. Yo creo que cualquier persona puede hacer un evento. Ahora, el nivel de, ¿cómo dice?, de competencia, ya dependiendo de cómo tú hagas el execution, ejecutes ese evento, ya es diferente. De 1 a 10 tú puedes hacer un número 2 en evento y tú vas a hacer el evento, pero va a ser un número 2 o tú puedes hacer un evento y puedes hacer un número 10. Entonces creo que es esa percepción de que cualquiera puede hacer un evento va mucho más allá y lo que nosotros hacemos es dar al cliente la confianza de que ellos se sientan de que su dinero está en el lugar correcto, porque al final del día la gente paga para tener una experiencia y te lo puedo decir muy tranquilamente. El mercado de nosotros nunca ha sido tratar de convencer a nadie de que nosotros podemos hacer un evento, sino que nosotros podemos brindarle una experiencia totalmente diferente, porque siempre van a haber eventos, siempre salen personas, siempre nuestra comunidad está llena de empresarios de la vieja guardia que tienen mucha experiencia haciendo muchas cosas, pero el mercado está totalmente cambiando, siempre. Y es ahí donde si tú no te educas, si tú no estás al frente de lo que está innovando, si tú no eres fresco en ideas, eh, si tú no aprecias de pronto un feedback que alguien te da de algún evento para mejorar, tú te quedas. Te pueden seguir siguiendo las mismas 25 30, pero para darle esto una mayor escala, creo que es importante tener no solamente el conocimiento, sino saber quién es tu cliente y por qué tú quieres que esa persona sea parte de ti. Leo, y esa parte del estrés, que me parece muy importante que nos compartas desde tu experiencia la parte del estrés de un evento, porque en un evento hay demasiadas cosas: comida, luces, pantallas, iluminación, sonido, stage, ayudantes, meseros, bartenders, o sea, toda esa logística parece que es compleja. ¿Tú cómo manejas ese estrés en esos eventos? Yo diría que, como te digo, tener un equipo
es importante y en este caso nosotros tenemos eso, tenemos un equipo bastante fuerte y nosotros nos destacamos en que las personas que trabajan de nuestro equipo o las personas que trabajan dentro de nuestro equipo, esas personas son excelentes a ojo cerrado en lo que hacen. Entonces, yo comparto mi visión con lo que yo sé hacer o con lo que yo quiero y yo te digo a ti, David, yo quiero que tú hagas esto y esto y esto y esto. Y yo sé que dentro de las 3 cosas que yo te diga, tú puedes asegurarme una ejecución de por lo menos 2 de la mejor manera, porque siempre va a haber un campo donde algo puede salir mal, ¿no? Y es como empresario, yo creo que uno tiene que estar preparado para ese tipo de cosas. Y siempre hay cosas que salen a último minuto que nadie las espera. Y al final del día es tomar decisiones con una mente tranquila, calmado, frío, porque cuando tú empiezas a tomar decisiones En caliente. con emociones, ahí es donde puedes cometer más errores. Alejo, ¿en qué momento dijiste durante toda esta carrera como DJ o como AC Productions, dijiste, quiero tirar todo por la ventana, quiero renunciar? ¿Tienes ese momento quizá? Yo creo que para una persona que es entrepreneur o que está siguiendo o haciendo su compañía o creciendo algo, tú estás siempre como al filo o al final, como at the edge of the cliff, como dicen, ¿no? Ujú. Al final del barranco, al orillo del barranco, en una mayoría de veces durante tus proyectos. Am, yo aprendí algo y es algo que hoy en día me ha enseñado a tomar un poco más de calma sobre ciertas cosas. Y hay cosas que tú puedes controlar y hay otras cosas que tú no puedes controlar. Las cosas que tú no puedes controlar son las cosas que no deberías darle ese sentimiento emocional, esa carga, porque si no te van a comer. O sea, eso te mata. Y la otra es las cosas que tú puedes controlar, ¿qué haces tú para mejorarlas? Porque cuando tú puedes mejorar esta, la segunda ya se vuelve como algo que tú lo desechas. Qué buena reflexión, hermano. No te miento, o sea, no es que sea aquí que me siente y te diga: "Yo soy perfecto y nunca me estreso, nunca he sentido que me arrodillo y that's it, que no, o me he quebrantado". Sí lo hay, sí pasa, pero yo por lo menos soy muy creyente yo creo mucho en Dios y he llevado una carrera en la cual digo: "Si no es para mí, es lo que diga Él", sencillo. No estoy aquí para pelear, para decir, es culpa de, es por culpa de tal persona, porque entonces me pasaría toda mi vida echándole la culpa Ujú. a otras personas por algo que a lo mejor no es el camino. Entonces, usualmente y a mí me han cerrado puertas, todas las que tú quieras, todas las que tú quieras, pero usualmente hay un dicho en inglés y en español dice, rejection. It's God's way to protect you. Entonces, cuando alguien te cierra una puerta, no te apoya X o Z, es una forma en como Dios te está protegiendo. Ujú. Y eso es algo que lo implemento todos los días en mi vida. Entonces, es mirar para el frente, tomar calma y todo se va desenvolviendo. Después de que tú estés haciendo las cosas bien, eventualmente las cosas se desenvuelven y se hacen de una manera. Alejo, antes de llegar al bloque de preguntas finales, que me ha parecido muy interesante este podcast, quiero preguntarte ahora es, ¿cuál ha sido ese momento en tu carrera donde dijiste, marica, sí se puede, sí lo logré? O sea, ¿cuál evento es el que tú dices o en qué momento de tu vida has dicho, marica, sí, estoy donde quiero estar? Bueno, yo creo que ha sido a lo largo de todo este proceso de tanto de llegar a Canadá, ¿no? Como inmigrante, y ya de estar a este otro lado, como te lo había dicho inicialmente, de que puedo hacer lo que me apasiona, que es lo más importante. Yo creo que es ahí donde yo puedo decir, marica, sí se puede. Puede llegar a un país, educarme,
incorporarme, incorporarme a la cultura, eh, tener una familia, sembrar raíces, mostrarle a miles de personas qué es ser colombiano con la berraquera que nosotros tenemos y mostrar no solamente nuestra cultura, sino la cultura latina en general a muchas personas, a miles de personas por medio de una empresa, por medio de un nombre que sea DJ Alejo o AC Productions y establecerlo y hacer que la gente pueda conectarse contigo. No sé tú, pero para mí eso es éxito. No, total, Eso total. es éxito total. Podemos hablar de una fiesta, ejemplo, hablemos de la fiesta de la mega rumba navideña, hablemos de los eventos de los cruceros de independencia, donde nosotros tenemos 500 personas o tenemos 1000 personas. De eso se trata. Se trata de abrazar a nuestra comunidad, de decir, aquí estamos, eso es lo que tenemos, para que ustedes puedan disfrutar, para que ustedes puedan conectar, para que ustedes puedan conocer quiénes son los latinos que estamos creciendo en Canadá, porque ahora ya estamos en números grandes, somos como 1.2 millones, creo que es la estadística en este momento, para poder llegarle a más personas y que las cultura anglo-canadiense digan, aquí hay una oportunidad. Y eso nos abre las puertas a muchos. Y eso que nosotros ya en este momento tenemos muchos latinos en altos lugares de reconocimiento, de poder, que pueden tomar decisiones que pueden literalmente mover un poquito más la aguja para que nosotros seamos esa fuerza y sigamos rompiendo, ¿no? Y de eso se trata, y ahí estoy yo, me pongo de esa manera, de que ser ese, como dice, la cabeza del spear Ujú. y poder abrir puertas a las personas que vengan detrás de nosotros, brindar oportunidades, trabajo, conectar, ser un network para muchas personas. Y si alguien en casa está viendo esto y en un momento están diciendo, pero es que no tengo tal cosa, pero es que me falta esto, pero es que me falta plata, pero es que nunca nada en la vida se va a alinear perfecto. Eso es algo que tienen que tener claro. Las oportunidades las hay que salir a buscarlas. No hay plata, pero hay internet. Usted tiene un celular, usted tiene de pronto una computadora que le presten. O sea, tenemos todas las herramientas en ese momento que antes, 20 años atrás, Ujú. de pronto no habían. Entonces, ya todo tú lo encuentras en línea. Y ahora volviendo a estos eventos que nosotros hacemos, como te digo, es estamos, como dicen, solamente rasguñando la superficie. Ya hacemos un evento de 1000 personas. Bueno, ¿ahora qué podemos hacer más? Ya el futuro, como dicen, the future is bright. Yo creo que, Alejo, mencionaste algo ahora y fue, alguien se acercó a ti y te dijo, si quieres triunfar en este país, aléjate de los latinos. La verdad, en este episodio, demostrar de que sí se puede con Alejo Caicedo, con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha logrado desde niño, haber pasado de Colombia, de una situación de violencia, a tener que moverse a otro país, luego llegar a Canadá, aprender un inglés, seguir con su arte, convertirse en DJ, ahora tener su empresa de AC. Eso demuestra que sí se puede. Pero lo más importante en todo esto, y quiero dejar como un mensaje para este podcast, es no se dejen contaminar de esas personas que le dicen que no se puede. No se dejen contaminar de esas personas que están acá y le dicen que no se junte con los latinos. Habemos latinos que queremos trabajar en conjunto, que queremos crecer juntos, que trabajamos sin envidia y por eso se hacen cosas como esta, que es lo que estoy haciendo, hermano, la verdad, el podcast, dando la oportunidad a personas que vengan, habla, comparten sus historias, compartir la mía. O sea, esto realmente es lo más importante. La verdad que este podcast me parece muy, muy bacano. Quería mencionar eso, Alejo, porque no lo habíamos mencionado en ningún podcast, huevón. No se ha mencionado ninguno, pero sí se ha Excelente. mencionado muchas veces el tema de no crean los latinos, aléjense de los latinos para hacer plata, que los latinos son muy chichipatos, que son tumbadores, que quizá,
Quizá hay muchos latinos con ciertas características, pero no puede ser el patrón para nosotros tomar ese tipo de decisiones y alejarnos de los latinos, porque si los latinos fuéramos más unidos, marica, esto sería otro cuento. También mencionaste ahora algo. No, es que acá es de los italianos, los portugueses. ¿Por qué? Que son unidos, weón. Esa gente es muy unida. Esa gente se ayudan entre sí, se apoyan entre sí, sin envidia, sin nada. Es, venga, yo le doy la mano a usted, usted me da la mano a mí. Y eso me parece que es algo muy importante. Sí, eso es un punto que es muy importante recalcar porque, de nuevo, creo que nosotros estamos en el mejor momento donde ser latino debería ser un orgullo para muchos. Ujú. Y más que un orgullo es la unión de nuestra comunidad. Y yo creo que yo te venía siguiendo ya desde hace más de un año y por cosas de la vida nos juntamos, tú sabes, que eso fue recientemente durante la mega rumba navideña Ajá. volumen 3 y tuviste la oportunidad de compartir con nosotros ahí y mostrar tu producto, lo que tenías con Digital Growth. em, y de eso se trata, de a veces abrirle puertas a personas sin necesidad de buscar una ganancia, porque las oportunidades van a venir, van a llegar. Entonces, si yo puedo ayudar a alguien, si yo a esa persona le puedo dar una oportunidad, si yo a esa persona puedo brindarle algún tipo de apoyo, ¿por qué no? O sea, ¿qué me quita a mí? Esa es la pregunta mayor. ¿Qué te quita a ti darle la oportunidad a alguien para que esa Ujú. persona se desenvuelva de X o Z? Y eso es más importante. Para mí, esas, más que dinero, es una ganancia de vida, porque yo sé que si Diosito me da la vida, eventualmente Él me va a compensar con algo, me va a dar más salud, va a darle más vida a mis hijas, lo que sea. Así es, Alejo. Bueno, Alejo, la verdad, este podcast ha sido muy chévere. Lleguemos al final de preguntas y son preguntas que le hago a todos los invitados. ¿Qué consejo le darías a alguien que hoy siente que tiene que empezar de nuevo? Son preguntas rápidas. Bueno, yo diría que si tuviera que empezar de nuevo, que se, yo diría que se abroche los cinturones y que ponga toda la confianza en Dios y que tomen cada paso con resiliencia y que la vida es así, que a lo mejor no todo lo que tú planeas va a ser como tú quieres, pero tú tienes un propósito de vida y hay que seguir y confiar en ese propósito y encontrarte a ti mismo para poder llegar a donde tienes que llegar. Entonces, no todos los cambios son malos, porque todos tenemos esos cambios. Entonces, adaptarse a los cambios para florecer y hacer algo más grande es lo importante. ¿Qué hábito o disciplina has notado que cambia tu vida para mejorar? Yo diría que la oración. Yo practico mucho lo que es la oración en las mañanas y la gratitud. Lo primero que hago al levantarme es darle gracias a Dios que estoy vivo, que me puedo mover, que tengo manos, ojos, que puedo sentir, oler, que puedo caminar, ir a abrazar a mi hija y ya el resto de las cosas, que vaya a ser lo que vaya a ser. ¿Qué tuviste que soltar para crecer? A veces se hacen sacrificios dentro de mi industria. Te digo que a veces puedes perder momentos especiales en familia. Y la última pregunta es, ¿para ti qué significa marica si se puede? Significa que todo es posible, de que nosotros como, es una expresión muy colombiana, nosotros como colombianos de verdad, somos muy berracos en todo lo que nos ponemos en mente, en nuestros planes. Y que cuando uno tiene esa resistencia, esa perseverancia y esa resiliencia, eso rimó. Creo que, marica, sí se puede, Sí todo es se posible. puede. Bacano, Alejo. Muchas gracias, weón. La verdad, parcero, bacano.
gracias, mil.